Y vamos a los datos de hoy. Vamos a los datos de hoy. Otra vez alto el número de contagios detectados en las últimas 24 horas. 35.399. Y también altas las muertes reportadas en las últimas 24 horas. 532. Nuestras condolencias a cada una de estas familias. Hoy vamos a hablar de las vacunas, pero primero para contarte que llegaron más dosis de la Sputnik V. 390.035 dosis del componente 1 y, atención, 80.000 dosis del componente 2. Claro, preocupa mucho el 2 porque hay gente esperando la segunda dosis. Pero antes te vamos a decir que las vacunas aplicadas en Argentina hasta el momento, de todas las que llegaron, tienen una sola dosis 8.960.291 personas. Y 2,5 millones casi, podemos decir, tienen en Argentina las 2 dosis, que es todo un tema y toda una cuestión, porque genera mucha ansiedad. ¿Viste la diferencia entre la Sputnik 1 y la 2? Es altísima la diferencia. Y genera ansiedad en quienes ya tienen la 1, decir, ¿cuándo recibo la 2? Si te pones a pensar, es solo un 5% de la población con 2 dosis. O sea, es realmente un número muy bajo. Y la ansiedad de los que ya están llegando a los 3 meses y están esperando la segunda dosis. Doc, primero, contanos vos qué opinás de este panorama y después te vamos a preguntar cómo evolucionaría. Bueno, por distintos motivos, en Europa, particularmente en España, pasó algo parecido. Más de 2 millones de personas tuvieron vacunación por AstraZeneca y no se vacunaron en la segunda dosis. ¿Por qué, Cristina, Rodi y los que están en casa? Porque recuerdan que hubo un problema en que se investigó después en profundidad, que parecía que AstraZeneca producía casos de aumento de trombos o coagulación. Exacto, lo de la trombosis. Con lo cual se dejaron de vacunar en la segunda dosis y se vieron necesitados de salir de esa situación. Y se investigó y se aplicó como segunda dosis una vacuna diferente, que en ese caso, y se aprobó el 18 de este mes, hace muy poquitos días en España, aplicar la de Pfizer. Es decir, lo que se llama flexibilidad en vacunas. Es decir, mezclar una dosis de una marca de vacuna, por decirlo simplemente, y una marca de otra. No sé si me explico. Sí. Eso nos estás contando que resultó bien. Ahora te traslado la pregunta, por ejemplo, a la vacuna Sputnik, que en este caso tiene 2 dosis diferenciadas, ¿no? Que sabemos que una dosis es la 1 y la 2 es otro componente. Sí, es totalmente distinto un componente con la otra. Es la única que tiene dos distintos, es decir, el primer componente, llamado típicamente primera dosis, lleva un adenovirus que es el AD26. Y el segundo componente lleva un adenovirus distinto, por eso es diferente, distinto componente, que se llama AD5. Claro. Y que parece que es mucho más difícil de procesar porque tiene un proceso de inestabilidad farmacológica que hace difícil tener la misma cantidad, Cristina, del segundo componente como del primero, y es lo que está sucediendo, que gran cantidad de personas tienen el primer componente y no se aplicó todavía el segundo componente. Claro, y en el caso de la Sputnik 5B también, yo la tengo con el número romano, B no está todavía autorizada, por ejemplo, en Europa, en el caso de los pasaportes eventualmente de viaje. Sí, llevarle es fundamental, a ver si vamos a ir a hablar de una vacuna que vos conocés, que es la novedad del día en vacunas, pero digo, llevarle tranquilidad a aquella persona que está esperando esa segunda dosis, digo, porque ha generado ansiedad, Dani. Por ejemplo, el que ya está por cumplir los 3 meses y está preocupado por este tema, Doc, ¿vos qué le dirías? Hasta acá las personas que tienen, según los estudios presentados, que tienen 3 meses de vacunación, tienen una cantidad, lo que los médicos llaman título de anticuerpos, suficiente, como para no presentar una enfermedad grave. Los trabajos publicados, Cristina, Rodi, los que están en casa, en The Lancet, implica que deberían ya haberse vacunado con el segundo componente. Estamos viviendo una emergencia mundial en este sentido, pero obviamente tenemos que esperar que lleguen el segundo componente para completar el tratamiento. O eventualmente, y este es un camino de ida, se está escribiendo la historia, se verá más adelante, dependiendo la circunstancia, no puedo conjeturarlo porque no puedo conocer el futuro, a lo mejor en algunas circunstancias se podrán utilizar alguna otra combinación. Vacuna. Claro, perfecto. Claro. Puede llegar a suceder. Y lo último, si la persona se vacuna con una distancia de más de 3 meses, ¿hay alguna contraindicación?
si en vez de 3 meses se vacuna 4 meses después con la segunda dosis? Contraindicación, Cristina, no. Ajá. Lo que probablemente no tengan el mismo resultado, porque hay que tener presente, y este es un término popular, la segunda dosis, Cristina, la podemos llamar de refuerzo. Claro. El refuerzo es para golpear, en el sentido metafórico, al sistema inmune para que la cantidad de anticuerpos no solo aumente más, sino que el cuerpo tenga memoria y esos anticuerpos se mantengan durante más tiempo. Bien. Bien. Doc, tenemos ahora... Una que conoces, una vacuna que conoces mucho vos. Va a llegar a Argentina, esto se acaba de anunciar. Que digámoslo, lo contamos en su momento, vos formás parte de quienes son voluntarios para la prueba de la vacuna CanSino, con lo cual nos lo podés contar desde adentro. ¿Qué te pasó a vos con los anticuerpos? Claro, la noticia es que el gobierno acaba de anunciar que está por firmar un contrato y que vendrán vacunas de CanSino que son monodosis. Una sola dosis. Dani. Sí, yo integré parte del voluntariado el año pasado para la investigación de la vacuna de CanSino, que es un consorcio canadiense-chino, una vacuna que se dice china, junto con la de Sinovac y la de Sinopharm. Son las 3 chinas que están digamos, que son bien conocidas. Pero esta de CanSino, Cristina, Rodi, es de la que se llama adenovirus 5. Fíjate qué curioso. El segundo de la Sputnik. Justamente el adenovirus que falta del segundo componente de la de Sputnik. Esta vacuna me la aplicaron, es decir, no sabía que era una vacuna, pero sí me enteré después cuando me di anticuerpos el año pasado y volví a hacerme una medición de anticuerpos hace pocos días en el hospital y sigo teniendo una cantidad de anticuerpos elevado. ¿Cuántos meses, Dani? 6 meses. ¿Perdón? ¿Cuántos 6 meses? meses. Estoy pisando los 6 meses. Claro, porque justo lo que se está investigando en México, si necesitaría más adelante un refuerzo y demás, precisamente esta vacuna. Es muy bueno el dato que vos lo tengas todavía 6 meses después. Claro, sin duda. Sí, hasta ahora tengo buena cantidad de anticuerpos, el tiempo lo dirá. Esta vacuna eventualmente tiene la ventaja grande, que es una sola dosis. Esto es importante, aunque después se pueda estudiar una segunda dosis. Una sola dosis y se conserva en heladera. 2 ventajas grandes. Claro, 2 a 8 grados, que es una ventaja total. Gracias, Doc, y nos alegramos, Dani, que estén bien los anticuerpos. Un beso. Gracias. Pausa. Sí, señor, pausa. No te